El bosque yacía enterrado bajo nieve blanca, árboles despojados, la vida misma congelada en el agarre del invierno. En el medio de ese silencio, un pastor alemán estaba atrapado dentro de una jaula de acero, abandonado en el frío abierto. Su fuerza estaba casi ida. Cada aliento de lucha, su cuerpo quemando lo último de su voluntad mientras él esperaba por un milagro. No gritos por ayuda, no testigos, solo tiempo en el frío, contratado para terminar lo que la crueldad empezó. Entonces un Navy SEAL entró al claro y eligió no darse la vuelta, como si el destino mismo lo hubiera llevado allí. En ese momento, no era solo una vida colgando en el balance, sino una verdad enterrada bajo la nieve, lista para salir a la superficie. Antes que empecemos, dinos de dónde estás mirando. Y si historias como esta te importan, dale me gusta y suscríbete al canal. La mañana de invierno en el lejano norte de los Estados Unidos era tan clara que casi dolía mirar. La nieve cubría las laderas de la montaña en una capa ininterrumpida, capturando la pálida luz del sol y arrojándola de vuelta como vidrio roto. El aire se sentía limpio pero afilado, el tipo de frío que se deslizaba en los pulmones y se quedaba allí, recordando a cualquiera que lo respiraba que la supervivencia aquí nunca estaba garantizada. Kate Merritt conducía lentamente a lo largo del camino de servicio forestal, sus manos firmes en el volante, su postura erguida sin esfuerzo, como si la disciplina se hubiera asentado en sus huesos y nunca se hubiera ido. A los 40 él se movía con la fuerza contenida de un hombre que entrenaba no para parecer fuerte, sino para estar listo. Sus hombros eran anchos bajo su camiseta de camuflaje de manga larga, la tela ajustada a su torso, y el cinturón táctico en su cintura se asentaba naturalmente como algo que siempre había pertenecido allí. Su cabello oscuro estaba cortado en un undercut limpio, pulcro a pesar del aislamiento, y sus ojos azules alegres se mantuvieron alertas, escaneando árboles. Líneas y bancos de nieve con un hábito formado mucho antes de este camino de montaña. Cade no había venido aquí por ocio. El sheriff Nolan Briggs lo había llamado la noche anterior, su voz ronca y cansada, preguntando si Cade echaría un vistazo a un tramo de bosque donde los lugareños habían reportado motosierras fuera de ritmo, del tipo que no pertenecían a cuadrillas de tala legales. Nolan era un hombre corpulento de unos 50 años con cabello entrecano y una vena práctica que corría más profunda que su uniforme. Y él confiaba en Cade porque Cade no exageraba y no hablaba más de lo necesario. Cade había accedido sin dudar. Él vivía tranquilamente cerca del pueblo de Pineville, se mantenía a sí mismo y evitaba enredos, pero él nunca había aprendido cómo ignorar un sonido incorrecto en el bosque. Mientras el camino subía más alto, árboles adelgazando daban paso a roca expuesta y nieve erosionada por el viento. Cade desaceleró instintivamente, sintiendo algo extraño antes que pudiera nombrarlo. Entonces él lo vio, justo más allá de la línea de árboles, donde la montaña se nivelaba en una cresta estrecha, se alzaba una estructura que no pertenecía al paisaje, una jaula de metal levantada sobre toscos soportes de madera, sus barras de hierro rimadas con escarcha. Estaba atornillada con alambre viejo y asegurada por un candado corroído. Un tubo delgado de metal se levantaba de una esquina, arrastrando un hilo de humo gris que se dispersaba inútilmente en el aire abierto. La configuración parecía deliberada, casi cuidadosa, pero de la manera equivocada, como si alguien se hubiera esforzado por hacer que el sufrimiento durara más. Cade estacionó la camioneta y salió, botas crujiendo contra la nieve compacta. El frío mordió inmediatamente, pero su respiración se mantuvo pareja. Él se acercó lentamente,
su mano flotando cerca de su cinturón por hábito, aunque no había amenaza visible además del viento. Dentro de la jaula estaba un perro, un pastor alemán, adulto, grande y poderosamente construido, incluso en su estado debilitado. Nieve se adhería a su grueso pelaje negro y tostado, especialmente a lo largo de la silla oscura de su espalda. Sus orejas estaban erguidas pero temblaban, y sus ojos ámbar seguían. El movimiento de Cade con enfoque agudo, no salvaje, no suplicante, sino alerta a la manera de un animal que había aprendido la vigilancia como habilidad de supervivencia. Una de sus patas delanteras favorecía el suelo, llevando menos peso que la otra, una cojera sutil que hablaba de una vieja lesión nunca bien atendida. El perro no ladró. Eso más que nada le dijo a Cade que esto no era un accidente. Él se acercó y tomó los detalles. El tazón de metal vacío congelado al piso de la jaula. Las marcas superficiales de raspado donde las garras habían intentado cavar a través del hielo. El débil surco desgastado en el cuello del perro, donde un collar o correa había presionado por demasiado tiempo. Esto no era abandono nacido del pánico o descuido. Esto era metódico. Alguien había puesto el animal aquí sabiendo exactamente lo que la montaña haría con el tiempo. Ellos no habían traído un arma, no habían querido sangre en la nieve. El invierno, silencioso y minucioso, había sido asignado para terminar la tarea. Cade se arrodilló y se encontró con la mirada del perro. De cerca, él pudo ver el pecho del animal subiendo superficialmente, aliento resoplando blanco. Músculos tensos como si estuvieran unidos solo por la terquedad. La expresión del perro no era desesperada. Era vigilante, casi evaluadora, como si sopesara si este hombre en camuflaje era otra parte del patrón que lo había traído aquí o una ruptura en ese patrón. Cade extendió la mano lentamente, palma abierta. Fácil, él dijo, su voz baja, firme, el tono que él usaba cuando se acercaba a cosas que aún podrían decidir luchar. El perro olfateó el aire, luego dio un paso cauteloso hacia adelante, uñas raspando metal. Romper el candado tomó menos de un minuto. Cade usó una herramienta compacta de su cinturón, manos trabajando eficientemente a pesar del frío. Cuando la puerta se abrió, el perro dudó, músculos tensos, como si la libertad misma se hubiera vuelto desconocida. Entonces salió, un movimiento cuidadoso a la vez, y el peso completo de su agotamiento se hizo visible. Cade se encogió de hombros de su capa exterior sin pensar y la colgó sobre la espalda del perro, sintiendo el violento escalofrío que recorrió su cuerpo. Él levantó al animal con esfuerzo controlado, sorprendido por lo pesado y lo ligero que se sentía a la vez. Pesado con músculo, ligero con pérdida. Mientras Cade se giraba hacia la camioneta, el perro se retorció ligeramente en sus brazos y miró hacia el bosque, orejas erguidas a pesar del frío, ojos fijos en la línea oscura de árboles debajo de la cresta. No estaba mirando la jaula, estaba mirando más allá, más profundo, como si algo invisible todavía importara allí. Cade hizo una pausa, una opresión familiar formándose en su pecho. Él había aprendido hace mucho tiempo a prestar atención a momentos así, las señales silenciosas que no se explicaban a sí mismas. Entonces él llevó al perro a la camioneta, lo puso suavemente adentro y encendió la calefacción a tope. El viaje de bajada fue lento. Cade mantuvo una mano en el volante y una descansando cerca del perro, sintiendo los temblores aliviarse solo ligeramente mientras el calor se introducía. Él notó la manera en que el perro reaccionaba a los sonidos, el distante retumbar del viento contra el metal, el crujido de la suspensión de la camioneta. Cada ruido registrado, procesado, recordado.
Esto no era un vagabundo. Este era un animal que había trabajado, que había sido entrenado para asociar patrones con resultados. Aproximadamente a un tercio del camino montaña abajo, algo sucedió que hizo que el agarre de Cade se tensara. El perro levantó repentinamente su cabeza y emitió un gruñido bajo, contenido, no agresivo, sino urgente, sus ojos fijos en el espejo retrovisor en el camino vacío detrás de ellos. Cade miró hacia atrás. No había nada allí, no faros, no movimiento, solo nieve y cielo. El cuerpo del perro permaneció tenso, aliento acelerándose, como si respondiera no a lo que estaba presente, sino a lo que recordaba. Katie desaceleró la camioneta de todos modos, escaneando los alrededores. El gruñido se desvaneció, reemplazado por una mirada fija hacia adelante, pero el momento persistió, pesado con preguntas sin respuesta. Lo que sea que había puesto esa jaula en la montaña, no había terminado aún. Para cuando Kate llegó a su cabaña cerca de Pineville, el sol había subido más alto, convirtiendo la nieve en un campo de luz. Él llevó al perro adentro, lo colocó cerca de la estufa de leña y le dio pequeñas cantidades de agua, cuidadoso de no apurar el proceso. El perro aceptó la ayuda sin rendir su conciencia, ojos siguiendo los movimientos de Cade, orejas moviéndose a cada sonido. Cade notó el tejido cicatricial a lo largo del hombro del perro, la débil marca de quemadura en un trozo de nylon chamuscado enredado en su pelaje, un fragmento de un viejo arnés K9 dañado por calor o llama, un recuerdo de otra vida. Cade se recostó contra el mostrador y estudió al animal. En otro mundo, él podría haber llamado a alguien inmediatamente, entregado el problema. Pero la montaña no había elegido a alguien más. Había elegido este camino, esta hora, este hombre. Cade sintió el familiar peso de la responsabilidad a sentarse. El mismo sentimiento que solía tener antes de misiones, donde el margen de error desaparecía temprano. Él no sabía quién había puesto al perro en esa jaula o por qué. Pero él sabía una cosa con certeza. Esta no era una historia que terminaba con un rescate solo. El perro finalmente se bajó al suelo, lados subiendo y bajando más uniformemente ahora. Sus ojos se encontraron con los de Cade de nuevo, firmes e inquebrantables, no agradecidos, no asustados, sino presentes. Cade asintió una vez, un reconocimiento silencioso. Afuera el viento se movía a través de los árboles, llevando el frío de la cresta. Pero dentro de la cabaña, una línea frágil había sido dibujada contra él. En algún lugar más allá de la línea de árboles, sin respuesta, algo esperaba. Y Cade entendió con una calma que lo sorprendió que él había cruzado a esa espera en el momento que rompió el candado. Cade trajo al perro a casa justo cuando el pálido sol de invierno se deslizó detrás de los pinos, dejando a Pineville envuelto en ese silencio azul-gris que venía antes de la noche real. Su cabaña se sentaba al borde del pueblo, no aislada, pero tampoco invitadora. Una estructura práctica de madera y piedra construida para largos inviernos y pocos visitantes. Dentro la estufa de leña ya estaba encendida, su núcleo naranja firme y paciente, la forma en que a Cade le gustaban las cosas. Él acostó al perro sobre una manta doblada cerca de la estufa, cuidadoso con la pata delantera herida, observando el cuerpo del animal tensarse incluso mientras el calor lo tocaba. El perro no se relajó de la manera en que los perros callejeros hambrientos a menudo lo hacían. En cambio, se acurrucó hacia adentro, músculos tensos, como si el frío se hubiera asentado en la memoria, y se negara a irse. Cade lo estudió a la luz del fuego. El pastor alemán era grande, fácilmente 40 kilos,
Incluso en este estado, su pelaje negro y tostado grueso y construido para el clima. La silla oscura a lo largo de su espalda parecía casi carbonizada donde la escarcha y la suciedad vieja se adherían a ella. Sus orejas permanecieron erguidas a pesar del agotamiento, captando cada crujido de la estufa, cada susurro de viento contra la ventana. Una pata delantera flotaba ligeramente cuando él se movía, nunca confiando completamente en el suelo. Sus ojos ámbar permanecieron en Cade, no suplicantes, no temerosos, sino midiendo. Cade reconoció la mirada. Él la había visto en espejos hace años después de misiones donde el cuerpo volvía a casa, pero la mente se mantenía alerta, esperando la próxima violación. Él llamó a la doctora Mara Voss antes de que la tetera terminara de hervir. Mara llegó en media hora, su viejo Subaru crujiendo en el camino de entrada. Ella se movió rápidamente, pero sin pánico. Una mujer de unos 40 años con cabello castaño recogido en un moño bajo y práctico, y una calma que venía de largas noches tomando decisiones que importaban. Su cara era estrecha, sus ojos firmes, y sus manos llevaban las débiles cicatrices de alguien que trabajaba con animales que no siempre querían ayuda. Ella se quitó el abrigo y se arrodilló junto al perro, hablando suavemente, dejándolo olfatear sus guantes. Hipotermia severa, ella dijo después de unos minutos, su voz nivelada. Deshidratación, neumonía en etapa temprana, si estoy leyendo los pulmones correctamente. Y esto. Ella tocó el pelaje de su cuello suavemente, revelando un débil surco en la piel. Él estuvo atado por mucho tiempo, no recientemente, lo suficiente como para que lo formara. Ella miró a Cade. ¿No lo encontraste por accidente? No, dijo Cade. Alguien lo puso allí. Mara asintió una vez. Entonces estabilizamos primero. Calor, fluidos, antibióticos, sin apuros. Sus sistemas han estado viviendo en modo de emergencia. Ella le dio al perro una inyección cuidadosa y lo envolvió más seguramente, explicando cada paso en voz alta, tanto para el perro como para Cade. Cuando ella terminó, se puso de pie y se limpió las manos en una toalla, ojos demorándose en el animal. Él no es salvaje, ella añadió. Él está entrenado o lo estaba. Esa noche Cade durmió en una silla junto a la estufa, botas aún puestas, chaqueta colgada cerca. El perro no durmió mucho en absoluto. Él dormitaba en intervalos cortos, despertando a cada sonido, cabeza levantándose, orejas moviéndose. Cuando el viento sacudió la chimenea, él gruñó bajo en su pecho, no lo suficientemente fuerte para alarmar, pero lo suficiente para anunciar conciencia. Cade lo observó todo, sin decir nada. Él había aprendido el valor del silencio con cosas que estaban decidiendo si confiar en ti. Por la mañana el perro podía pararse más firmemente. Él paseó el pequeño espacio vital, siempre posicionándose entre Cade y la puerta, entre Cade y las ventanas. Cuando Cade extendió la mano hacia un rollo de cuerda cerca del banco de trabajo, el perro se congeló, pelos levantándose, respiración acelerándose. Cade dejó la cuerda inmediatamente y dio un paso atrás. La reacción se desvaneció, pero se quedó con él. Bishop, dijo Cade más tarde esa tarde, probando el nombre mientras el perro estaba firmemente en el umbral, observando la nevada. El nombre encajaba con la forma en que él se mantenía, serio, arraigado, como si guardara algo sagrado. Las orejas del perro se movieron. Él no miró hacia atrás, pero su postura se suavizó una fracción. Cade tomó eso como aceptación. Durante los siguientes 2 días, la fuerza de Bishop regresó en pequeños, medibles incrementos. Él bebió sin dudar, comió lentamente,
y permitió a Mara revisar su pata, la cual mostraba signos de una vieja fractura que había sanado mal. Ella lo explicó llanamente. Lesión no tratada, movimiento compensado, dolor crónico manejado a través del hábito. Bishop aceptó su toque, pero nunca dejó de observar la habitación. Él reaccionó bruscamente al sonido de camiones pesados pasando en el camino debajo del pueblo. Un gruñido bajo retumbando en su pecho, y él se apartó del olor a gasolina cuando Katie reabasteció el generador afuera. Estos no eran miedos aleatorios, eran asociaciones, patrones grabados por repetición. Tarde en la tercera noche, el reenganche vino silenciosamente. Kate estaba limpiando una sartén cuando Bishop se levantó de repente del suelo, cuerpo rígido, ojos fijos en la puerta. Sin ladrar, él cruzó la habitación y empujó la pierna de Kate insistentemente. Luego se giró y presionó su nariz contra el marco de la puerta. Kate dudó, luego agarró su chaqueta y salió. El frío mordió fuerte, pero Bishop lo llevó directamente al borde del porche. Allí, medio enterrada bajo nieve fresca, yacía una trampa de acero para animales, mandíbulas oxidadas pero puestas, su cadena desapareciendo hacia la línea de árboles. Cerca, la nieve estaba marcada por huellas de neumáticos, poco profundas pero recientes, aún manteniendo la forma del dibujo. Kate se agachó, tocó el metal. Estaba frío, pero la nieve circundante estaba perturbada de una manera que hablaba de minutos, no horas. Alguien había estado aquí. Alguien los había seguido montaña abajo. Kate se puso de pie lentamente, escaneando la oscuridad. No había sonido de motor, no luz, nada que confrontar. Bishop se mantuvo cerca, no en pánico, sino alerta, ojos siguiendo el bosque con intensidad enfocada. Kate sintió el viejo cálculo surgir en su mente, la parte de él que medía distancia, intención y tiempo. Esto no era una advertencia dejada para él, era prueba de reconocimiento. Él trajo la trampa adentro, guardándola bajo llave, y pasó el resto de la noche despierto. Por la mañana, él llamó al sheriff Nolan. Nolan llegó al mediodía, su pesado abrigo de invierno espolvoreado con nieve, su rostro arrugado tensándose cuando vio la trampa. «Hemos tenido reportes», dijo Nolan. «Caza furtiva, tala ilegal, nada que se pegara». Él miró a Bishop, quien lo observaba con ojos firmes. «Pero esto cambia las cosas». Bishop permaneció cerca de Kate durante toda la conversación, su presencia tranquila pero deliberada. Cuando Nolan se levantó para irse, Bishop lo siguió hasta la puerta. Luego se detuvo, sentándose firmemente frente a ella hasta que Nolan se giró. Por un momento, hombre y perro se miraron. Nolan asintió lentamente. «Parece que ha hecho su elección», él dijo. Esa noche, mientras la luz se desvanecía de nuevo, Kate se sentó en los escalones del porche con Bishop a su lado, el bosque tranquilo de esa manera engañosa que escondía el movimiento. Kate apoyó una mano en el ancho cuello del perro, sintiendo el calor allí ahora, real y sólido. Él entendió algo entonces, con una claridad que se asentó profundamente. Lo que sea que se le había hecho a Bishop no había terminado, y lo que Bishop recordara iba a importar. El calor podría salvar un cuerpo. No podía borrar una historia escrita en músculo e instinto. Y Kate, quien había aprendido de la manera difícil que la memoria no era un enemigo, sino una señal, aceptó que este capítulo solo estaba comenzando. El golpe llegó justo después del mediodía, un ritmo firme y practicado que no pertenecía a vecinos. Kate lo oyó desde la parte trasera de la cabaña y sintió a Bishop registrarlo medio segundo antes. El perro se levantó de su lugar junto a la ventana, cuerpo tensándose,
orejas fijándose hacia adelante, una baja vibración comenzando en su pecho que nunca llegó a ser un gruñido. Cade cruzó la habitación, abrió la puerta y encontró a 3 hombres parados en el porche con la nieve en sus botas y una confianza que se sentía ensayada. Ellos vestían chaquetas de trabajo raspadas en los codos, pantalones cargo opacados por savia y suciedad, botas lo suficientemente pesadas para el bosque. En la superficie ellos parecían cualquier otra cuadrilla que pasaba por Pineville durante el invierno, pero sus rostros contaban una historia diferente. El más alto tenía una mandíbula larga y estrecha y una barba recortada lo suficiente para parecer deliberada, ojos que seguían parpadeando más allá del hombro de Cade hacia la cabaña. El segundo era más ancho, de cara roja por el frío o la bebida, con manos que nunca dejaban de moverse, dedos tamborileando contra su muslo como si contara. El tercero, más bajo y fibroso, estaba ligeramente detrás de los otros. Ojos pálidos, encapuchados, expresión en blanco de una manera que Cade había aprendido a desconfiar. «Estamos buscando a nuestro perro», el alto dijo, voz fácil, casi amistosa. «El nombre es Bishop». Él levantó su teléfono y deslizó a una foto, granulada y mal iluminada, mostrando un pastor alemán a distancia. El perro en la imagen podría haber sido cualquier pastor si no supieras qué buscar. Él desapareció hace unos días. Alguien dijo, «Tú trajiste un perro de la montaña». Antes que Cade pudiera responder, Bishop dio un paso adelante y se plantó firmemente entre Cade y el umbral. Su postura cambió completamente. Hombros cuadrados, cabeza alta, dientes no mostrados, pero listos. Pelos levantándose a lo largo de la cresta oscura de su espalda. Sus ojos ámbar fijos en los hombres con una intensidad fría que hizo al más bajo cambiar su peso. Esto no era miedo, era reconocimiento. Cade lo sintió como un clic dentro de su pecho. Él se está recuperando. Cade dijo con calma. Si creen que es suyo, hay un proceso. El hombre de cara roja resopló suavemente. Proceso, escaneo de chip, registros veterinarios, prueba de propiedad, respondió Cade. Su voz era pareja casi conversacional, pero él no se movió. Él dejó a Bishop mantener la línea. Él fue encontrado en una jaula en la cresta, hipotérmico, herido. La sonrisa del hombre alto se adelgazó. Accidentes ocurren, perros vagan. Él produjo un papel doblado de su chaqueta, alisándolo con cuidado exagerado. Aquí, factura de venta, información del criador debería ser suficiente. Cade tomó el papel, pero no miró hacia abajo. Él observó sus rostros en cambio, notando la manera en que el hombre alto se inclinó solo ligeramente, apiñando espacio, y la manera en que los ojos del bajo seguían la pata herida de Bishop. Bishop gruñó entonces, un sonido bajo y preciso, y los dedos tamborileantes se aquietaron. Cade miró el papel por fin. Era genérico, mal impreso, el nombre del criador mal escrito, las fechas inconsistentes. Él lo devolvió. Haré que el sheriff revise esto. Hasta entonces, el perro se queda. La mandíbula del hombre alto se tensó. No tienes que hacer esto difícil. No lo estoy. Cade dijo, la ley lo es. Bishop dio medio paso hacia adelante, uñas haciendo clic una vez contra la madera. Los hombres intercambiaron una mirada. El de cara roja escupió en la nieve, se limpió la boca y rió sin humor. Estás reteniendo propiedad que no es tuya. Cade encontró su mirada. Estás parado en mi porche. El momento se estiró, quebradizo como el hielo. Finalmente, el hombre alto dio un paso atrás, levantando sus manos en simulacro de rendición.
Volveremos, él dijo ligeramente, una vez que hayas tenido tiempo para pensar. Mientras ellos se daban la vuelta, el más bajo miró por encima de su hombro a Bishop, ojos entrecerrándose como si grabara un detalle en la memoria. Su camioneta rugió a la vida por el camino, neumáticos girando lo suficiente como para rociar aguanieve antes de agarrarse. Bishop no se movió hasta que el sonido se desvaneció. Entonces él exhaló lentamente, tensión aliviándose pero no desapareciendo. Katie cerró la puerta y se agachó junto a él, apoyando una mano contra el pecho del perro. Él pudo sentir el corazón de Bishop aún acelerado, no por miedo, sino por algo más viejo. «¿Los conoces?», Kate murmuró, no esperando una respuesta. Las orejas de Bishop se movieron. Él llamó al sheriff Nolan inmediatamente. Nolan llegó en la hora, abrigo pesado desabrochado, aliento empañándose mientras él escuchaba. Él estudió el papel, resopló una vez y lo guardó. «Hemos estado oyendo cosas», dijo Nolan. «Trampas ilegales, tala donde no debería ser, cuadrillas que se mueven rápido y no dejan nada más que rumores». Él miró a Bishop, quien estaba vigilante al lado de Cade. Este perro no vagó hacia problemas. Los problemas lo usaron. Para el final de la tarde, el camino debajo del pueblo vio más tráfico de lo usual. Camiones pesados pasaron, motores profundos y firmes. Cada vez Bishop se tensó, un sonido bajo retumbando en su garganta. Él paseó las ventanas, nariz levantándose, captando olores que Kate no podía. Gasolina, aceite, metal frío. Estas reacciones no eran aleatorias, eran respuestas catalogadas aprendidas bajo presión. Kate salió para revisar el generador, y Bishop lo siguió, deteniéndose abruptamente al borde del patio. Él bajó su cabeza, olfateó la nieve, luego se movió deliberadamente a un lugar cerca de la línea de árboles y se sentó mirando. Kate se arrodilló y barrió el polvo con una mano enguantada. Debajo yacía una tira de cinta de topografía roja atada holgadamente a una rama revoloteando débilmente en el viento. Un marcador, no una amenaza aún, una señal. Kate sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Esto no era coincidencia. Alguien había estado lo suficientemente cerca para marcar su tierra y irse sin ser visto. Él tiró la cinta libre y la guardó en el bolsillo. Bishop permaneció quieto, ojos siguiendo el bosque, luego se giró y encontró la mirada de Cade. No había pánico allí, solo certeza. Cade entendió entonces lo que los hombres no habían tenido en cuenta. Bishop no era solo un perro que ellos querían de vuelta. Él era un testigo. Esa noche, Cade aseguró la cabaña, revisó el perímetro 2 veces y durmió ligeramente. En las primeras horas, Bishop lo despertó con un suave empujón, luego se asentó de nuevo, satisfecho una vez que Cade estaba alerta. La mañana llegó gris y tranquila. El sheriff Nolan llamó para confirmar reportes de hombres similares haciendo preguntas en el pueblo, mostrando sonrisas y papeles delgados. Cade miró a Bishop, quien estaba sentado a su lado, postura firme, guardando una verdad que otros querían enterrada. Los hombres lo habían reclamado, pero la reclamación sonó vacía. Cade vio el camino por delante con cruda claridad. La ley sería aprobada. La presión aumentaría. La memoria de Bishop, escrita en instinto y cicatriz, importaría más de lo que nadie se dio cuenta. La puerta se cerró en la mañana y Cade se puso de pie con Bishop a su lado, entendiendo que la línea había sido trazada y que solo se mantendría si él la mantenía. Cade y el sheriff Nolan regresaron a la cresta 2 mañanas después de que los hombres habían venido a reclamar a Bishop. El día amaneció brillante y quebradizo, el tipo de claridad invernal que hacía las distancias engañosas
y los sonidos viajaban más lejos de lo que deberían. Nolan condujo la primera milla, sus hombros encorvados contra el frío, su rostro con un ceño fruncido práctico que se profundizó cuando el camino se estrechó. Él era un hombre corpulento de unos 50 años con cabello entrecano corto y una mandíbula curtida que hablaba de décadas al aire libre. Sus movimientos eran económicos, sus palabras escasas, formadas por años de mediación entre lo que la ley requería y lo que un pequeño pueblo podía soportar. Cade siguió a pie donde el camino terminaba, botas hundiéndose en nieve con costra, su aliento medido. Bishop se movía entre ellos sin correa, no yendo lejos, no rezagándose, presente, atento, llevándose con la confianza tranquila de un animal que entendía el trabajo. Su pelaje negro y tostado cortaba una línea fuerte contra el blanco, la silla oscura en su espalda, absorbiendo luz. Sus ojos ámbar escaneaban bajo y ancho, orejas girando como si mapearan corrientes invisibles. Ellos llegaron al lugar donde la jaula había estado. Los soportes de madera permanecieron, astillados ahora donde Cade había forzado el candado días antes. El viento había limpiado la nieve, revelando marcas de rozadura y un parche más oscuro donde algo pesado había descansado lo suficiente como para dejar una mancha. Nolan se agachó, dedos enguantados trazando las líneas. Quien lo puso aquí conocía el viento. Él dijo, sabía que haría el resto. Él se enderezó lentamente. ¿Qué ves, muchacho? Bishop no fue directo. Él se inclinó cuesta abajo, bordeando las huellas obvias que Nolan había notado, eligiendo en su lugar una débil depresión entre árboles donde la nieve yacía más delgada. Cade observó la cabeza del perro sumergirse y levantarse, nariz trabajando en tirones cortos. Bishop se detuvo en un retoño doblado donde una longitud de cable deshilachado había una vez frotado la corteza en carne viva. Luego continuó tejiendo a través de un grupo de abetos a un lugar que se sentía deliberadamente poco notable. No había banderas, no cortes frescos, no marcadores obvios, solo un hueco superficial que el viento había llenado de manera desigual. Bishop se detuvo y se sentó, mirada fija en el suelo. Cade se arrodilló y barrió la nieve a un lado con su antebrazo. La parte superior de una tapa de plástico emergió, gris y marcada. Nolan exhaló por su nariz. Ellos cavaron juntos cuidadosa y metódicamente descubriendo un gran contenedor de almacenamiento enterrado apresuradamente. Dentro yacía un enredo de trampas de acero, sus mandíbulas encintadas para prevenir ruido, bobinas de cable resbaladizas con aceite, guantes de trabajo rígidos con resina, un fajo de recibos de combustible de estaciones fuera de camino, y una pequeña libreta sellada en una bolsa con cierre. Las páginas de la libreta estaban llenas de códigos, fechas, pesos, iniciales escritas con una letra estrecha que evitaba nombres. Nolan ojeó, ojos entrecerrándose. Esto no es un aficionado, él dijo. Esto es inventario. Cade escaneó los recibos, notando el patrón de paradas a lo largo de caminos secundarios que cruzaban tierras protegidas. Él sintió la forma de ello formándose, no como una historia, sino como un flujo de trabajo. Moverse en silencio, poner trampas para limpiar vida silvestre, cortar rápido, moverse antes de que nadie notara. Bishop observó, cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo más allá del raspar del plástico y el papel. Bishop se apartó del contenedor y se dirigió a un afloramiento rocoso cercano, raspando una vez, luego 2 veces. Cade siguió y hizo palanca en una estrecha grieta. De ella él sacó un collar, cuero viejo oscurecido por el uso, enredado con pelo, la hebilla de metal mellada y oxidada.
Había sangre seca a lo largo del borde interior, en escamas y quebradiza. La garganta de Cade se tensó. Él imaginó a Bishop parado siglos en algún lugar como este, atado a la vista de trampas y madera, entrenado para alertar, castigado por la vacilación. Nolan no dijo nada, pero su mandíbula se apretó. El collar no era de Bishop, pertenecía a otro perro, uno que no había bajado la montaña. Cade entendió entonces el propósito de la jaula en la cresta. No para restringir, sino para borrar. No disparo, no cadáver, el invierno como subcontratista. Ellos se movieron más profundo. Bishop los guió a lo largo de una ruta sinuosa que evitaba terreno abierto, deteniéndose donde la nieve se adelgazaba para revelar huellas comprimidas y el débil arco de surcos de neumáticos. Él reaccionó bruscamente al olor a gasolina. Luego se relajó mientras pasaban, catalogando sin entrar en pánico. Cade sintió un respeto tranquilo crecer. Esto no era magia, no intuición en el sentido místico. Era memoria refinada por repetición. Patrones aprendidos bajo presión, recuperados a demanda. Ellos llegaron a un arroyo atascado de hielo donde las ramas de aliso se inclinaban sobre el agua. Bishop se detuvo, cabeza baja, luego cruzó cuidadosamente, eligiendo piedras que apenas rompían la superficie. En la orilla lejana, él se sentó de nuevo. Nolan siguió su línea de visión y avistó una cámara de sendero atada alto a un árbol, inclinada hacia una curva en el arroyo. La cámara era vieja, la carcasa rayada, pero la lente estaba limpia. Nolan sonrió con gravedad. Eso servirá. Él lo embolsó, revisando la ranura de la tarjeta. Si está vacía, aún sabemos dónde mirar a continuación. Mientras ellos se daban la vuelta, un sonido se llevó con el viento, un motor distante pero firme. Bishop se tensó, músculos enrollándose. Cade levantó una mano y ellos se congelaron. El sonido pasó, luego se desvaneció. Nolan esperó una cuenta más de lo necesario. «Están cerca», él dijo, «o son descuidados». Él miró a Cade. «De cualquier manera, no los asustamos aún». De vuelta en la cresta, Nolan hizo llamadas mientras Cade observaba a Bishop rodear el antiguo sitio de la jaula una vez, luego acostarse mirando hacia el bosque. La postura del perro era tranquila, resuelta, como si hubiera puesto algo en orden. Nolan regresó, teléfono guardado. «Incluiremos a la vida silvestre estatal», él dijo, «y marcaré esta libreta por patrones. Códigos como este tienden a repetirse». Él dudó, luego añadió, «¿Estás seguro que quieres mantenerlo en esto?» Cade apoyó una mano en el cuello de Bishop, sintiendo calor y músculo bajo el pelaje. «Él ya está en esto», él dijo. «Yo también». Ellos dejaron la cresta antes del mediodía, nieve llenando sus huellas detrás de ellos. Al borde del camino, Bishop hizo una pausa y miró hacia atrás una última vez, no al lugar mismo, sino al camino que habían tomado para llegar allí. Cade siguió su mirada y entendió la lección que no había sabido que estaba aprendiendo. Los bosques no recordaban caras o días. Ellos recordaban raíces, repeticiones, la tranquila geometría del daño, y Bishop, quien había sobrevivido lo suficiente para aprender la geometría, era la clave para leerla. Esa noche, Nolan dejó a Cade en la cabaña con la promesa de moverse con cuidado. Y pronto Cade aseguró la libreta y los recibos, hizo una copia de seguridad de la tarjeta de la cámara y se sentó con Bishop mientras la oscuridad se reunía. El perro durmió más profundamente ahora, el agotamiento dando paso a algo como alivio. Cade observó el fuego asentarse en brasas y sintió el peso de lo que habían descubierto.
No indignación, no miedo, sino responsabilidad. Ellos habían encontrado el patrón. Lo que venía a continuación probaría si el patrón podía ser roto. Los hombres regresaron 3 días después, llegando justo cuando un delgado sol de invierno se sumergía detrás de la cresta y proyectaba largas sombras por el patio de Cade. Bishop lo sintió primero, levantando su cabeza del suelo y moviéndose a la ventana. Cuerpo alineado, ojos entrecerrados. Cade sintió el cambio en la habitación antes de ver la camioneta. Un modelo oscuro, más nuevo esta vez, ralentí con una confianza que sugería que esperaba ser notado. Cuando Cade abrió la puerta, los mismos 3 hombres estaban en el porche, flanqueados ahora por alguien nuevo. El recién llegado dio un paso adelante sin invitación. Él era alto y delgado, su postura relajada de una manera que hablaba de control más que de comodidad. Su cabello era oscuro, peinado pulcramente, y su rostro afilado con ángulos que captaban la luz que se desvanecía. Pómulos altos, una boca delgada practicada en sonrisas educadas. Él vestía un abrigo de lana color carbón sobre un cuello alto negro, guantes de cuero suave metidos en un bolsillo. Todo en él era limpio, intencional, caro. Este no era un hombre que pasaba sus días en el bosque. Este era un hombre que enviaba a otros allí. Señor Merritt, él dijo suavemente, extendiendo una mano que Cade no tomó. Graham Cawthorne, yo represento a North Spur Timber. Entendemos que ha habido un malentendido. Su voz era tranquila, cultivada, del tipo que llenaba salas de juntas y esperaba acuerdo. No hay malentendido, respondió Cade. Él se quedó en el umbral, dejando que la amplia figura de Bishop fuera visible detrás de él. Bishop se mantuvo quieto, ojos fijos en Cawthorne, no agresivo pero inquebrantable. Cawthorne miró al perro, luego de vuelta a Cade. El animal pertenece a nuestros subcontratistas, él dijo. Ellos fueron descuidados. Sucede. Estamos preparados para resolver esto amistosamente. Él produjo una carpeta delgada, golpeándola ligeramente contra su palma. Compensación suficiente para cubrir tu problema. Uno de los leñadores se movió, mandíbula apretada. Las orejas de Bishop se movieron hacia atrás, luego hacia adelante de nuevo. Cade sintió una familiar opresión en su pecho, la presión de un momento que quería convertirse en una prueba. Puedes llevar tus papeles al sheriff, él dijo. Hasta entonces, Bishop se queda. La sonrisa de Cawthorne no vaciló, pero algo detrás de sus ojos se enfrió. Demandas son caras, él dijo suavemente. Para todos. También los errores. Cade respondió. Los hombres se fueron sin levantar sus voces, la camioneta alejándose con una contención que se sintió deliberada. Cade cerró la puerta y apoyó su mano brevemente contra el cuello de Bishop. Los músculos del perro vibraron bajo su palma, no miedo, sino preparación. Cade entendió entonces que la oferta de dinero no era una solución, era una medida. Ellos habían venido a ver cuánta resistencia él ofrecería antes de que la presión se convirtiera en fuerza. Esa noche, el bosque se sentía más cerca de lo usual, la oscuridad presionando alrededor de la cabaña. Cade esperó hasta bien pasada la medianoche antes de moverse. Bishop lo siguió sin comando, respondiendo en su lugar a las sutiles señales de preparación. Las botas, la chaqueta, la manera silenciosa. Cade revisó la radio. Ellos se movieron por la pendiente y a lo largo del arroyo al que Bishop había reaccionado días antes, el que cortaba a través de alisos y hielo y desaparecía en tierra protegida. El comportamiento de Bishop cambió mientras se acercaban. Su paso se ralentizó, nariz baja, cuerpo inclinado al viento.
Él evitó terreno abierto, eligiendo caminos donde el sonido moría rápidamente. Ellos lo encontraron justo más allá de una curva en el arroyo, donde los árboles crecían espesos y la nieve yacía desigual. Una plataforma de troncos estaba medio escondida bajo lonas del color de hojas muertas, pilas de madera recién cortada dispuestas con brutal eficiencia. El olor a savia era agudo, casi dulce, mezclado con aceite y escape. Cerca, cámaras rudimentarias habían sido cableadas a troncos de árboles, sus lentes apuntando hacia afuera como ojos inquebrantables. Trampas de acero yacían puestas en un anillo que se ensanchaba, mandíbulas encintadas para mantenerlas en silencio hasta que se dispararan. La mandíbula de Cade se tensó. Esto no era oportunismo, era planificación. Ellos documentaron rápidamente fotos, ubicaciones, ángulos. Bishop se mantuvo cerca, alerta, pero controlado, reaccionando cuando Cade se acercaba a las trampas, guiándolo alrededor de ellas con suaves empujones y miradas agudas. Entonces, sin previo aviso, Bishop se congeló. Su cabeza se levantó de golpe, sus orejas pegadas. Cady lo sintió un segundo después, la baja vibración de un motor a través del suelo. Los faros brillaron a través de los árboles, barriendo las lonas. Una camioneta avanzó, acelerando demasiado rápido para la precaución. Cade agarró el collar de Bishop y lo tiró hacia atrás justo cuando el vehículo aró en el claro, bocinas sonando, motor rugiendo. Alguien gritó. La noche se fracturó. Cade se movió instintivamente, empujando a Bishop hacia la cubierta y rodando mientras la parrilla de la camioneta pasaba por donde él había estado parado. Él golpeó la nieve fuerte, aliento suelto. La camioneta patinó, neumáticos masticando hielo. Bishop no ladró. En cambio, él salió de la cubierta y corrió a través del camino de los faros. Una raya oscura contra blanco, forzando al conductor a desviarse. Era un movimiento entrenado. Atraer atención, crear espacio, desvanecerse. Cade lo vio con una claridad que dolía. Este perro había hecho esto antes. La camioneta derrapó, golpeó un árbol y se atascó lo suficiente para que Cade se pusiera de pie. Él aprovechó el momento que Bishop había creado, retirándose entre los árboles, moviéndose bajo y rápido, contando respiraciones. Disparos crujieron el aire detrás de ellos, salvajes y en pánico, perforando agujeros en la nieve y la corteza. Bishop se mantuvo justo adelante, mirando hacia atrás una vez para confirmar que Cade aún se movía. Entonces ellos se fueron, tragados por la oscuridad y el terreno. Ellos no se detuvieron hasta que el bosque se adelgazó y el arroyo reapareció, una cinta de hielo negro bajo la luz de la luna. Cade se agachó, pulmones ardiendo, mano presionada contra sus costillas. Bishop regresó a su lado, pecho jadeante, ojos brillantes y enfocados. Cady lo acercó por un momento, sintiendo el temblor de la adrenalina dar paso a algo más firme. Bien, él murmuró, la palabra pesada con más significado que elogio. Ellos llegaron a la cabaña antes del amanecer. Cade aseguró las puertas, llamó a Nolan con una actualización abreviada y se sentó en el suelo junto a Bishop mientras la primera luz se colaba. El costo de la noche se asentó lentamente. Las manos de Cade temblaron, no por miedo, sino por el peso de lo que ahora sabía. Bishop no solo había sobrevivido su pasado, él había sido moldeado por ello, perfeccionado en una herramienta y luego descartado cuando rompió la expectativa. Y sin embargo, cuando importó, él había elegido proteger. Cade miró al perro, vio la pata cicatrizada, los ojos firmes, la respiración controlada volviendo a la normalidad.
Él entendió la ecuación por fin. La supervivencia tenía un precio. Siempre lo hizo. Para Bishop había sido dolor y abandono. Para Cade sería exposición, escalada, la pérdida de cualquier ilusión de que esto podría resolverse tranquilamente. Mientras el sol se alzaba sobre Pineville, Cade sintió la línea entre cazador y cazado difuminarse. Él había cruzado en el momento en que Bishop corrió hacia los faros. Habría consecuencias para los hombres que pensaron que el invierno borraba evidencia y para el hombre que se negó a dejarlo. Cade entregó la evidencia en etapas de la manera en que hacía todo lo que importaba. Primero al Sheriff Nolan en una oficina tranquila que olía a café viejo y abrigos de invierno secándose en ganchos. Luego a través de Nolan a los agentes federales de vida silvestre y una investigadora forestal estatal que subió del sur en un SUV sin marcar y se llevaba a sí misma con la confianza contenida de alguien acostumbrado a ser dudado y a probar que la gente estaba equivocada. Su nombre era Elise Ward, de unos 40 años, alta y delgada, canas entrelazadas en cabello oscuro, recogido en un moño severo. Sus ojos eran agudos y firmes, su voz tranquila y sus preguntas lo suficientemente precisas para no dejar espacio para la actuación. Ella no levantó sus cejas ante la libreta de códigos o los recibos de combustible o las imágenes de la cámara de sendero. Ella solo asintió, catalogando, ya encajando las piezas en un marco que existía antes de que Pineville llamara. La libreta coincidía con un archivo abierto de 2 inviernos atrás, una investigación que se había estancado cuando las cuadrillas se movieron y los testigos se secaron. Los códigos se repetían a través de condados. El metraje de la cámara estaba limpio. Camiones entrando en tierra protegida después del anochecer. Lonas levantándose, siluetas trabajando rápido. No caras, sino patrones. Elise dijo la palabra que Cade había estado esperando oír. Causa probable. Ella también dijo otra palabra, más silenciosa. Cuidado. Cuidado importaba porque Pineville era pequeño y las noticias se movían más rápido que la nieve. Para cuando Nolan publicó el aviso para una reunión comunitaria en el Grange Hall, la gente ya estaba eligiendo lados en los pasillos de las tiendas de comestibles y en las bombas de gasolina. La tala había alimentado familias aquí por generaciones. También el bosque. Esas verdades no eran enemigas hasta que alguien las hizo así. La noche de la reunión, la sala se llenó temprano. Sillas plegables rasparon el suelo. Botas pisaron aguanieve en charcos grises. Hombres viejos en chaquetas de trabajo estaban de pie a lo largo de las paredes, brazos cruzados. Gente más joven se agrupó cerca de la parte trasera, teléfonos en mano. La doctora Mara Voss llegó con una caja de folletos sobre corredores de vida silvestre y lesiones invernales. Su cabello castaño recogido, su expresión compuesta, pero tensa. Elise Ward tomó asiento cerca del pasillo, discreta, libreta cerrada, escuchando. El sheriff Nolan estaba de pie al frente, sus hombros pesados, bajo el peso de mantener la paz. Cade entró último con Bishop a su lado. El perro se movía con un paso medido ahora, la cojera apenas visible, su pelaje negro y tostado cepillado limpio, la silla oscura en su espalda captando las luces del techo. Él no tiró ni se quedó atrás. Él caminó como si perteneciera. Cade sintió que la habitación notó a la pareja en olas. Curiosidad, sospecha, alivio. Él eligió un asiento cerca del frente y esperó. Nolan abrió con los hechos, cuidadoso de mantener su tono neutral. Él habló de tierra protegida, de trampas encontradas y madera movida, de investigaciones que tomaban tiempo. Murmullos ondularon. Un hombre en la segunda fila, ancho, de cara roja,
sus manos cicatrizadas por el trabajo, se puso de pie sin esperar. ¿Vas a cerrar trabajos?, él demandó. ¿Vas a decirle a mi hijo que no hay nada para él llegado la primavera? Nolan levantó una mano. Nadie está cerrando trabajo honesto, él dijo. Estamos hablando de operaciones ilegales que ponen a todos en riesgo. Otra voz interrumpió aguda con miedo. Ese bosque mantuvo calientes a mis abuelos cuando la fábrica cerró. Lo perdemos. ¿Qué entonces? Kate escuchó, mandíbula apretada, el familiar impulso de intervenir mantenido a raya. Él había aprendido cuándo hablar y cuándo esperar. Bishop yacía a sus pies, cabeza arriba, orejas siguiendo la habitación. Cuando Kate finalmente se puso de pie, la sala se aquietó, no porque fuera ruidoso, sino porque no lo era. El bosque no es un eslogan, Kate dijo. Su voz se llevó sin esfuerzo. Es un sistema. Tú lo rompes, él se rompe de vuelta lentamente, luego todo a la vez. Él hizo una pausa, ojos moviéndose a través de caras. Los trabajos importan. También la tierra que aún funciona cuando los trabajos se van. Él no miró a un contrato de arrendamiento o a Nolan. Él no mostró papeles. Esto no es sobre un perro. Es sobre patrones que no se detienen a menos que sean detenidos. Una mujer cerca del pasillo se levantó entonces vacilante. Ella estaba en sus primeros 30, cabello rubio y recogido en una trenza suelta, mejillas rojas por el frío. Su nombre era Anna Pike, una madre soltera que limpiaba cabañas en la cresta. Ella habló suavemente, ojos en el suelo. Me pagaron para poner trampas, ella dijo. No para matar, solo para despejar caminos. Dijeron que era temporal. Su mano tembló. Yo no sabía qué más hacer. La habitación se movió. Un hombre junto a la puerta juró por lo bajo y se fue. Otro se sentó con fuerza, mirando sus botas. Elise Ward levantó su pluma por primera vez. Nolan asintió una vez, un pequeño permiso. Bishop se levantó y caminó hacia adelante, uñas haciendo clic ligeramente. Él se detuvo en el espacio abierto cerca del frente, bajó su cabeza y colocó una pata en el viejo collar que Kate había traído, el cuero oscuro con la edad, la sangre largamente seca. Él no miró alrededor, él no gimió. Él simplemente se quedó allí, anclando la habitación a una verdad que nadie podía argumentar en silencio. El aire se volvió delgado. Alguien comenzó a llorar tranquilamente. Un joven en una camisa de franela se puso de pie, cara pálida. Me pagaron para conducir, él dijo. De noche, no pregunté dónde. Él tragó. Yo puedo mostrarles los caminos. Más voces siguieron, vacilantes al principio, luego más firmes. Lugares nombrados tiempos. La forma en que el dinero cambió de manos sin recibos. La pluma de Elise Ward se movió en líneas limpias. Los hombros de Nolan se aliviaron una fracción. La habitación había cruzado una línea, y el alivio de ello era casi físico. Cuando estuvo hecho, Nolan cerró la reunión con una promesa a la que se le haría responsable. Elise habló brevemente, cuidadosa con el lenguaje, clara sobre el proceso. Mara recolectó nombres para atención de seguimiento. Kate se sentó de nuevo, mano descansando en el cuello de Bishop, sintiendo la calma del perro extenderse hacia afuera como calor de brasas. Afuera, la nieve caía suavemente, borrando huellas tan rápido como se hacían. Elise se acercó a Kate cerca de la puerta. De cerca, sus ojos eran amables pero inflexibles. Hiciste lo correcto, ella dijo. Ahora, déjanos hacer lo nuestro. Ella miró a Bishop. Él es un testigo. Lo trataremos como tal. Kate asintió.
Él sabía lo que eso significaba. Declaraciones, salvaguardas, presión. El costo sería pagado en tiempo y escrutinio. Pero mientras él entró en el frío con Bishop a su lado, él sintió algo asentarse que no lo había hecho desde la noche en la cresta. Pineville había elegido, no perfectamente, no unánimemente, pero suficiente. Ellos caminaron a casa bajo un cielo cosido con estrellas. El aliento de Bishop resopló blanco. Su paso era fácil. Katie pensó en la línea que él había dibujado y las manos que habían pasado por encima con él. Justicia, él entendió, era rara vez un solo acto. Era un pueblo decidiendo juntos que el silencio era más caro que la verdad. La mañana que la operación se desmanteló fue tan clara que se sintió irreal. Un cielo limpiado por el frío y la paciencia. Escarcha plumada a los bordes de agujas de pino. La luz del sol golpeó las laderas y se mantuvo allí brillante y honesta. Kate se puso de pie al borde del pueblo con Bishop a su lado mientras camiones pasaban rodando. No el pelaje del tipo que se movía al anochecer, sino vehículos marcados con luces que destellaban sin disculpa. El sheriff Nolan dirigió el tráfico con la autoridad tranquila de un hombre que había esperado toda su carrera por un día como este. Agentes federales de vida silvestre se dispersaron con mapas y radios, sus movimientos precisos, practicados. Elise Ward observaba desde el capó de un SUV, abrigo subido hasta la barbilla, ojos escaneando la línea de árboles como si leyera un lenguaje que la mayoría de la gente pasaba por alto. Ellos sellaron la plataforma de troncos primero. Cinta subió, lonas bajaron, trampas fueron marcadas y desmanteladas, mandíbulas de acero abrieron y se hicieron inofensivas. Cámaras fueron embolsadas, recibos fueron cotejados, nombres fueron llamados. Los hombres que habían contado con el invierno para hacer su borrado fueron llevados esposados, su bravuconería ida, rostros pálidos en la luz repentina. Graham Cawthorn fue arrestado último, expresión compuesta hasta el momento en que vio la libreta apilada en la puerta trasera de una camioneta y entendió que los patrones una vez vistos no podían ser desvistos. Kate observó sin triunfo. Él había aprendido que el costo de la victoria era la vigilancia. Bishop se mantuvo cerca, no apretando, no tirando, moviéndose con la gravedad firme que lo había llevado a través de peores mañanas. Sus ojos ámbar seguían manos y voces, catalogando sin inmutarse. Cuando una trampa fue levantada de la nieve, él se tensó, luego se relajó mientras era desarmada. Cuando una motosierra fue cargada como evidencia, él inclinó su cabeza al sonido. Luego se asentó. Esto no era miedo dejándolo, era memoria siendo rearchivada. Para el mediodía la cresta estaba tranquila de nuevo. El bosque respiró, no sanado. La curación tomaba estaciones, pero perdonado. Nolan se acercó a Kate, su rostro cansado y más ligero a la vez. Mantendremos los ojos en esto, él dijo, pero no seremos solo nosotros. Él gesticuló hacia el camino del pueblo donde voluntarios se reunían. Manos en los bolsillos, botas raspando nieve. Algunos eran jóvenes, algunos tenían cabello gris e historias que rara vez contaban. Todos ellos estaban aquí. Lo llamaron Guardia Pineville porque el nombre encajaba con lo que necesitaba ser. No una insignia, no un negocio, sino una promesa. Las patrullas rotarían, las trampas serían revisadas y removidas. La vida silvestre sería registrada y asistida, no explotada. Durante el invierno, la guardia partiría leña para los ancianos y entregaría suministros cuando los caminos se cerraran, porque el cuidado viajaba en ambos sentidos. La doctora Mara Voss ofreció su clínica para triaje y entrenamiento. Su tranquila competencia ancló el trabajo práctico. Elise Ward estableció una línea de reporte
y un protocolo que protegía a los denunciantes. Su insistencia en el proceso hizo el coraje más seguro. Nolan escribió los estatutos con la paciencia de alguien que sabía que las reglas podían ser refugio. Cade no buscó un rol, pero uno lo encontró de todos modos. Él enseñó navegación y seguridad, cómo leer el terreno sin dejar, cicatrices, cómo escuchar advertencias silenciosas. Él hablaba poco, y cuando lo hacía, la gente se inclinaba. Él vestía la misma ropa que siempre había tenido funcional, sin adornos, porque los símbolos solo eran útiles si apuntaban más allá de sí mismos. La primera patrulla de la guardia salió al amanecer, aliento humeando, radios murmurando. Cade caminó en la vanguardia con Bishop sin correa, el paso del perro fácil, con propósito. Media milla adentro, Bishop se detuvo y se sentó. No sonido, no movimiento repentino. Solo una pausa tan completa que atrajo a todos a la quietud. Cade escaneó la pendiente, luego el viento. Nada obvio. Él esperó. Bishop se levantó, se giró y eligió una línea diferente a lo largo del arroyo, más larga, más segura, menos visible. Ellos siguieron. 10 minutos después, ellos encontraron huellas frescas de botas donde una nueva trampa había sido puesta y abandonada a toda prisa. Una prueba que habría tomado a alguien por sorpresa si Bishop no los hubiera redirigido. Cade sintió el familiar clic en su pecho. La guardia estaba trabajando porque la guardia recordaba. Semanas pasaron. La nieve se suavizó, los días se alargaron. Pineal aprendió el ritmo de la vigilancia compartida, la forma en que pequeños actos se acumulaban. Cade dejó de dormir ligeramente. Bishop durmió más profundamente, estirado cerca del hogar, la pata cicatrizada metida justo así. A veces al anochecer, Bishop se levantaría y tomaría su lugar junto a la ventana, postura formal, mirada fija en los árboles. Cade miraría hacia arriba y vería al perro parado allí, no porque el peligro estuviera presente, sino porque la presencia importaba. Una tarde, mientras lo último del invierno se quemaba hasta las brasas, Cade llevó las piezas viejas de la jaula al cobertizo. Él no las destruyó con ira. Él las desmanteló cuidadosamente, recuperando madera para reparación y doblando metal hasta que ya no pudiera cerrarse. Él trabajó con la paciencia de un hombre que sabía que los finales eran una especie de comienzo. Bishop observó desde el umbral, cabeza inclinada, luego se acostó, satisfecho. En la mañana final de la temporada, el cielo era el mismo azul brillante que había presenciado los arrestos. Cade salió al porche con una taza, calentando sus manos. Bishop se unió a él y se puso de pie frente al bosque, respirando el aire frío, pecho ancho, orejas altas. El patio estaba vacío de marcadores y cinta. La cresta mantuvo su línea de árboles como una promesa cumplida. Cade pensó en la noche en la montaña, la jaula sobre la línea de árboles, la forma en que el invierno había sido contratado para terminar un trabajo. Él pensó en la elección que él había hecho de detenerse y mirar, y la elección que el pueblo había hecho de permanecer juntos. Él apoyó una mano en el cuello de Bishop. El perro no se inclinó ni miró hacia atrás. Él simplemente se quedó. Eso que Cade entendió fue la lección que perduró. El destino no se anunció con ruido o espectáculo. Él eligió a aquellos que permanecieron cuando irse era más fácil, quienes guardaron sin aplausos, quienes llevaron la memoria hacia adelante para que otros pudieran entrar en la luz. Bishop nunca había dejado su puesto, tampoco ahora Cade. A veces un milagro no llega como un trueno. A veces viene tranquilamente, en 4 patas en la forma de una criatura que el mundo intentó borrar. Cade pensó que él era el que estaba haciendo el rescate, pero la verdad era más suave y profunda.
Dios a menudo envía ayuda de maneras que no parecen ayuda al principio. Una montaña fría, una jaula cerrada, una sola decisión de detenerse y mirar. Esos no son accidentes cuando el cielo todavía está escribiendo. El calor que regresó a los huesos de Bishop era real, pero el milagro mayor fue lo que regresó al pueblo. Coraje, honestidad y la voluntad de permanecer juntos cuando el silencio se sentía más barato. En la vida cotidiana, la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos una cresta sobre la línea de árboles o una camioneta con faros en la oscuridad, pero sí enfrentamos inviernos más pequeños. Un vecino solitario, un familiar cansado, una injusticia silenciosa en el trabajo. Un momento cuando es más fácil seguir caminando que darse la vuelta. Y ahí es donde la fe se vuelve práctica. El mismo Dios que vela por las almas perdidas también empuja a la gente común a elegir la misericordia en un día común. Un acto amable puede convertirse en una linterna. Una verdad valiente puede convertirse en una puerta. Una vida rescatada puede convertirse en un poste guía para muchos. Si esta historia te conmovió, deja que sea más que un sentimiento que se desvanece. Compártela con alguien que necesita esperanza. Comenta abajo y dinos de dónde le estás mirando y qué pequeña luz estás eligiendo esta semana. Y si quieres más historias donde la lealtad se convierte en un salvavidas y la verdad encuentra su camino a casa, suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo capítulo. Que Dios te bendiga y te mantenga seguro. Que Él ponga paz en tu hogar, fuerza en tu corazón y protección suave sobre todos los que amas. Y que siempre llegues a tiempo para el milagro que estabas